Y aparte se argumenta que el aborto puede tener efectos negativos de la salud mental de la mujer, como depresión, ansiedad y sentimientos de culpas. Y también aunque el aborto es generalmente seguro, existen riesgos físicos asociados como complicaciones quirúrgicas, infecciones y en raras ocasiones infertilidad. También se plantea la cuestión del de la conveniencia o el bienestar de la madre debe prevalecer sobre el derecho a la vida del feto también. Pero, perdón que me interrumpa, pero desde el 2012 se, se dio a conocer que eso era mitos, porque el embarazo no causa infertilidad. Y lo que tú mencionas de desgarre, desangramiento, que es lo que tú mencionas, fue por cuando el aborto no era seguro, que el aborto seguro, o sea que está legalizado. Todos estos accidentes pasaron porque era el aborto en un taller clandestino, porque no era legal. Y lo que mencionas de sentimientos, de que afecta la moral de la mujer, si nos ponemos a pensar, el 98% de los casos sería por culpa de la sociedad, porque la verdad, ¿a qué mujer no pueden llevar al límite por estarla juzgando? Porque la están satanizando de más por simplemente no querer ocupar su cuerpo para algo que ella no quiere. Porque si ella está trayendo vida al mundo, debería poder decidir si quiere traerla o no quiere traerla, porque se está científicamente comprobado que el feto hasta las 24 semanas de vida no tiene las conexiones cerebrales ni neurológicas ni nerviosas suficientes para poder sentir. En sí no sabe que existe, no está consciente. Pues sí, pero sin embargo existen algunas complicaciones relacionadas con el embarazo que pueden derivar en problemas de infertilidad en el futuro, ya que infecciones no tratadas después del parto pueden dañar las trompas del falopio, lo que puede dificultar la concepción. Pero eso también pasa en los embarazos y en el parto, porque para una mujer el aborto es 25 veces más seguro que un parto. El aborto es de hecho 13 veces más seguro que una inyección de penicilina. Es más fácil que te mueras por una inyección de penicilina que por un aborto, porque esos en sí ya eran mitos y los claro que fueron realidad, pero en tiempos pasados donde el aborto no estaba legalizado, pero donde de hecho te siguen juzgando por querer abortar, porque si nos damos cuenta, el derecho a abortar y el que las mujeres hayan peleado por el derecho a abortar, no es que lo estén promoviendo, porque si nos ponemos a pensar, una mujer no nace queriendo abortar, no nace un día despierta y diga, ay, hoy voy a abortar y es mi mayor sueño de la vida. Claro que es una decisión difícil, tanto psicológica como físicamente de tomar. Y sumándole a eso que la sociedad te juzgue y te satanice de una manera tan fea, tan cruda y tan mala, porque sí lo es todavía un peso más que cargar. Entonces, si nos podemos a pensar, sería más por el precio de cómo te juzga la sociedad que por sentimientos de culpa, porque si lo hiciste es porque claramente lo querías. Sí, pero también te pueden dejar cicatrices que también pueden causar infecciones, como el aborto. Pero pues el parto, cuando es por parto natural, las trompas del falopio se estiran de una manera grande y cuando es por cesárea también te deja una cicatriz que también se puede infectar. Entonces no entiendo el punto de satanizar el aborto, pero glorificar el parto. Bueno, pero pues siempre va a haber gente que va a juzgar. O sea, y a veces siento que la gente debería como intentar entender a las personas, como comprenderlas, porque tú no sabes pues qué pasó o por qué pasó esa situación, si pasaron cosas malas o buenas, pues ya es eso. Pero yo quería hablar más sobre qué piensan si la niña lo hizo, sí, así, o sea, lo hizo por querer y pues terminó así. Sí, sí, o sea, pasó, capaz no se cuidó y pues terminó embarazada. Pues yo creo que ahí es 50-50 porque como así muchas madres no quieren hablar sobre las relaciones sexuales, muchas madres, yo creo que porque algunas han pasado por eso, o algunas quieren prevenir que sus hijas pasen por eso por primera vez, les hablan sobre las relaciones sexuales y les dicen
que usen protección y porque pues también la protección pues no solamente ayuda pues a contener un bebé, sino también pues para no que no transmitan enfermedades, que en algunos lugares, que en algunos casos puede llegar a ser mortales. Entonces, pues por eso muchas madres y muchos hospitales y hasta veces en la propia escuela te explican que solamente que los anticonceptivos no solamente te ayudan en los embarazos, sino también en contraer enfermedades. Sí, porque tomando en cuenta el punto de mi amigo, pues la educación sexual en México no es nada buena, porque recordando así lo que yo vi en secundaria, lo único que me dijeron fue, sin globito no hay fiesta, y en un comentario de una maestra. Porque creer que no hablar del tema es hacer que o sea, porque yo siento que la gente cree que el hablar del tema está promoviendo a que lo hagan los jóvenes, pero en sí el hablar del tema promueve que los jóvenes se cuidan y tengan un tipo de espacio seguro para aclarar sus dudas sobre métodos anticonceptivos, lo que puede pasar, lo que no puede pasar. Por eso yo creo que sería muy importante tener como más campañas para concientizarlo de un embarazo adolescente, porque sí es un tema muy relevante, porque en sí el cuerpo de una joven no está ni físicamente preparado para tener para gestar una vida. De hecho, hablando sobre lo de o sea, entrando en el tema de la religión, antes tener relaciones, y eso ya es más fuerte, era además de que es un pecado, usaban una sábana nupcial que se llama, que eran, ni podías ver tu cuerpo, era lo que ibas. Y pues antes también no se podía hablar nada sobre ese tema, nada, 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 nada. Siento que fue como pasando muchas situaciones que fue que ya empezaron a hablar más sobre eso. Yo creo que ahí es un poco contradictorio ya que antes se consideraba normal, bueno, no normal, pero como un ejemplo a seguir, una familia grande. O sea que literalmente a veces ni las mujeres terminaban sus carreras y el hombre era el único que se graduaba y era el único que salía a trabajar. Pero de ahí se hizo normal o se fomentó que las mujeres se casaban muy jóvenes, por ahí de pues 20 años, máximo creo que 25, y pues prácticamente como su único objetivo les hacían creer eran tener hijos, tenían hijos por montones. Entonces pues también es un poco contradictorio que ahorita una viejita te juzgue porque quisiste abortar un bebé cuando ella pues prácticamente bueno, no la obligaron, pero le dijeron o le enseñaron que tenía que tener hijos por montón. Sí, está cierto. Pero hablando de también de las religiones, pues en sí, antes, como dijo mi compañera, bien sí, no se tiene por qué juzgar a las otras personas por tener hijos, así a temprana edad. Pero pues cambiando tu punto de vista, tampoco se debería juzgar. Ya no estamos en esos tiempos, ya no estamos en esos siglos. Y no se debería juzgar a una persona por no querer tener hijos. Porque si nos ponemos a pensar, es su propio cuerpo y es su propia decisión. Porque pues, la verdad, con todo respeto, los hincapiés de las defensas de los providas simplemente se basan en la religión y en la moral, pero siempre se habla de la seguridad del feto, jamás se habla de la seguridad de la mujer, ni, ay, si no abortan va a estar más feliz, si no aborta va a tener menos consecuencias, claro que no. Simplemente se habla de el feto y se toca ese tema y todo el tiempo están defendiendo el feto, pero nunca se piensa en la protección y resguardar la En lo vida que piensa principal. la mujer. Ujú, nunca se centra en resguardar lo que es principalmente la fuente primaria, la madre. También algo que dijo mi compañera es que el bebé en los primeros días, ¿sí? ¿días? No tiene vida, no tiene vida, no, no es nada. O Es un sea, frijolito. ajá, en sí está científicamente comprobado que el bebé hasta las 24 semanas de embarazo en adelante es donde empieza a hacer conexiones cerebrales y neurológicas como para poder sentir y estar consciente que vive, porque en sí no está consciente que vive hasta que nace, porque pues es un feto. Así que es un poco lo perdón la palabra tonto, el cómo representan el aborto en videos de dichos supuestamente médicos,
providas que suben videos a TikTok con el famoso audio de, ay, mi manita, mami. Claro, ese video es totalmente ridículo porque en sí un bebé no piensa, un feto no piensa, no siente, y, o sea, ni siquiera está consciente que está vivo. O sea, sí, es como Es frijol. donde está legalizado el aborto hasta las 6 semanas. Ahí, acá en México, hasta las 6 semanas, es es del tamaño de un frijol. O sea, literalmente él no se va a enterar si lo abortaste o no lo abortaste, no se va a enterar que tuvo vida, no se va a enterar ni que existió. No tiene conexión ni cerebrales, neurológicas, nerviosas. Técnicamente es nada, es algo que tienes ahí. Aquí el punto es que aquí pues mayormente siempre te lo plantean como vas a matar una vida, pero aquí prácticamente lo que está pasando es vas a arruinar tu vida por un bebé que no quieres tener solamente porque te están diciendo que está mal, vas a matar a una persona. En realidad estás matando tu vida, tu futuro por un bebé que ni siquiera quieres tener. Y hasta a veces ni siquiera fue tu decisión tener la relación sexual. Claro, o sea, claro, porque o sea, es muy juzgado y no debería hacerlo, porque en sí estás ejerciendo tu derecho. Porque así como ejerces un derecho de vida, derechos humanos, también deberías poder ejercer el derecho. No, porque tiene cancelación de ruido, no tú, güey. Bueno, yo creo que también, Es que también retomando el tema, el comentario de mi compañero, yo creo que sí deberías, está muy mal especificado lo que es un aborto, porque lo plantean como el matar una vida, y en sí estás matando tu vida, porque no tienes por qué obligarte por el qué dirán, ni el qué pasará, porque claramente es tu decisión, es tu vida y es tu futuro. La persona que te está juzgando no te va a promover un futuro, la persona que te está juzgando, porque si le pregunto a los vidas, a los providas, que dicen, ay, quita el feto al bebé y luego lo das en adopción. ¿Cuántos bebés han adoptado? Porque si nos ponemos a pensar, la tasa de niños en orfanatos es muy alta y la tasa de adopciones, en cambio, es muy baja, muy, muy baja. Porque si de verdad quisieran eso, si de verdad la gente quisiera defender tanto eso, los propiedad y cuidarlo, yo creo que estarían adoptando hijos en vez de tener los propios, porque en sí tienen mucha protección hacia el feto que no abortaron. Pero si nos ponemos a pensar, la tasa de adopción es muy demasiado, es escasamente baja. O sea, porque es un poco doble moral, porque les importa a los bebés hasta que nacen. O sea, el punto es obligar a la madre a tenerlos y luego darlos en adopción a que sufran. de hecho, hay casos o hay veces donde hay tantos niños en orfanatos que ya no caben, o ya no hay comida, o ya no les alcanza para nada. Hay casos donde hasta la gente los maltrata, donde pasan situaciones malas, hasta en los orfanatos pasan muchas de las agresiones sexuales. Hay también un caso como de no sé cómo se llamaba, de abuela Rosa, tía Rosa, Tía Rosa. tía Rosa, algo así, Sí, que donde era de supuestamente era un orfanato y los tenían en la condiciones horrible, inhumanas. y decían que todos los niños que llegaban violaban a los pequeños. O sea, si nos ponemos a pensar, es muy fuerte eso, pero es un tema y es una realidad aquí en México y en el mundo. El traer un hijo al mundo es una responsabilidad muy grande y siento que si no estás preparado para eso, no deberías por qué traerlo al mundo a También sufrir. tiene que ver mucho también con con las, ¿cómo se dice? Esos de transmisión sexual. Los ITS. Sí, también tiene que ver eso Sí, la mucho con CTS eso. aquí es muy fuerte. Claro que, o sea, también nos podemos a pensar en cuántas madres han, la tasa de mortalidad materna es muy alta y si nos ponemos a pensar en temas de estadísticas, desde que el aborto se legalizó, la tasa de mortalidad materna ha bajado y ha disminuido de una manera impresionante, porque las mujeres ya no tenían que acudir a lugares clandestinos para poder hacer un aborto seguro. Eso es lo que muchas mujeres antes tenían que sufrir de que, pues, sobre todo de los hombres, los criaban con esa idea de que si ya tuviste como las ganas o si tuviste la fuerza para tener relaciones con tu mujer, la fuerza para ser papá. Entonces, pues ahí se implementó esa idea a los hombres de que
pues ya ni modo, ya le embaracé, ya no tengo otra cosa que hacer, va a tener que ser papá y ya. Entonces, pues también ahí es como de una espada de doble filo. O hay veces donde los papás abandonan a las madres, o hay veces donde es muy padres el que tomó el aborto y la madre, por temor a lo que diga su familia, lo hace escondidas. Entonces es un tema muy fuerte porque tanto existe la, la ausencia de padres en México, porque es conocido que muchos padres cuando van a sus hijos o a sus novios a visitar porque están embarazadas, pues es un tema muy sorprendente. Yo creo que también por eso es un tema, un hincapié al aborto, porque pues si no lo quieren tener ambos, ¿por qué deberían obligarse a tenerlo? No se debería de obligar bueno, a los dos, no se debería obligar la mentalidad de que por un error o un desvío que los dos tuvieron, se tengan que echar a perder todo el resto de su vida. Entonces, más bien sería de fomentar que hay distintas opciones viables para no llegar a esa decisión. Sería de considerar y decir que está bien que tu novia aborte o que no porque tu novia haya abortado, pues ahora sea una mujer diferente. Más bien deberías de hacerte sentir bien que no obligaste a tu novia o a tu esposa a tener a un bebé que ni siquiera ibas a cuidar tú, ni siquiera ibas a querer tú, ni siquiera lo iba a querer ella, ni siquiera lo quería tener ella. Entonces es un bebé que vino al mundo pues sin amor, sin ganas de que naciera. Sí, claro, o sea, porque la verdad, si se pone a pensar, claro que van a decir, ay, mi mamá tampoco me quería tener y ahora me quiere, sí, pero en el momento no quiso y claramente, y créeme, perdón la palabra, pero si tu mamá hubiera podido tenerla, no tu mamá, porque probablemente fuese planeado, pero si una mujer hubiera podido tener la decisión en sus manos, probablemente hubiera abortado, porque con el tiempo, claro que aprendió a quererlo, pero pues, si nos damos cuenta, fue por obligación. Además de que tener además de que tener un bebé es demasiada responsabilidad, demasiada. Y pues no creo que No, sí, es demasiada. luego vamos a salir en la prepa. Es En Instagram. demasiada, sí, es demasiada responsabilidad y es un tema del que se tiene que hablar, porque no solo existen los embarazos no deseados, también existen... No está prendido, güey. Bueno, bueno, ya. Entonces yo creo que es un tema de gran controversia porque y es muy importante hablar de tema porque no solo existen los embarazos no deseados, también existen las violaciones, los abusos y lo que en sí no es concebido. Porque una frase que me tocó mucho es la de si las mujeres menstruan desde pequeñas, Abusos. También muchas veces pasa que es por un desvío de la pareja, de que